Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro Thursday Science Seminar número 10 con la charla titulada está con el profesor Henry Herrera y tiene su charla titulada Convergencia educativa con tecnología digital, integración a una sociedad global. Vamos a hacer una pequeña presentación del profesor Henry. Profesor Henry Herrera Sandoval es licenciado en Matemáticas y Física, egresado de la Universidad del Atlántico con maestría en Estadística Aplicada de la Universidad del Norte. Además, Henry es docente tiempo completo en nuestro Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de la Costa. Su interés de investigación está centrado en la educación. Les recordamos la dinámica. Al final, ustedes van a tener un espacio de preguntas para poder interactuar con nuestro ponente e invitado el día de hoy. Y mientras tanto, vamos a enviar unos formularios de asistencia para que por favor los diligencien. Profe Henry, le cedo totalmente la palabra. Sea bienvenido. Ok, gracias, Jairo. Buenas tardes, público. Un placer estar acá y espero que esta charla sea de completo agrado para todos ustedes. Como dijo el profesor Jairo, ¿verdad? Soy profesor tiempo completo de la Universidad de la Costa y mi interés radica bastante en el tema de la investigación, lo que tiene que ver con la educación. Tan es así que he tenido la oportunidad de asesorar varias tesis en la Universidad de la Costa con el tema de las maestrías en educación. He tenido la fortuna, tengo 4 o 5 tutorías en la maestría de educación y la verdad han sido unos trabajos muy bonitos y me llaman poderosamente la atención los trabajos que se adelantan en esa maestría y el enfoque que le dan a, a la maestría, valga la redundancia. Bueno, pues nada, entonces este es un trabajo que se hizo en colaboración con una profesora de Chile. La profesora, aquí se me escapa el nombre de la profesora Margel Parra de la Universidad Andrés Bello de Chile y también con la profesora Diana de Humanidades, la profesora que haciendo el machetico, Diana Suárez. Así que es un estudio bastante interesante, como el nombre lo indica, verá cómo la tecnología nos va a permitir que se haga un buen uso del desarrollo de nuestras clases. Listo. Entonces, para no interferir con la conectividad sea más fluida, voy a permitirme, profe Jairo, apagar la cámara, ¿no? Si usted lo estima conveniente para no sea Ok, más fluida. claro, no hay ningún inconveniente. Ok, entonces. Entonces la mecánica, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña introducción del trabajo que se hizo, recordar algunos conceptos que creo que son convenientes tener claro para poder ajustarlos a la parte esta de los datos y los métodos. En el cuarto paso sería la explicación de los resultados. Finalmente, la discusión y conclusiones y las perspectivas que a su vez me puede generar este trabajo. Listo. Entonces, introducción. A raíz de este tema de que nos atañe actualmente el tema, este bendito tema de la pandemia, ¿verdad? Hay momentos, esto se puede considerar un momento emergente y esto nos ha invitado a que nosotros cambiemos nuestro paradigma de que antes el salón de clase eran 4 paredes. Y una vez un compañero del área dijo algo que me pareció bastante interesante, de que ya nuestros salones tienen dimensiones infinitas. O sea, eso nos está haciendo cambiar el paradigma de que antes la clase era 4 paredes, el profesor daba una información y el estudiante la registraba y posteriormente la asimilaba en su casa, ¿no? Ahora, con este tema de tanta información que podemos tener haciendo uso de dispositivos móviles o de computador, uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de expresar alguna definición o alguna explicación que le va a hacer el estudiante porque él tiene la facilidad ahora de verificar si lo que estamos diciendo nosotros en la clase es coherente con las teorías que actualmente se vienen desarrollando. Por eso aquí dice que
el paradigma ha cambiado totalmente, la forma de enseñar, y como también los estudiantes, nuestros estudiantes están asimilando la información que nosotros tratamos de darles a conocer. Teniendo en cuenta esto, el objeto de este trabajo, compañeros, básicamente fue comprender el papel de la sociedad tecnológica educativa como componente integrado para la promoción de la ciudadanía en los espacios virtuales. Y entiéndase acá por ciudadanía, no es que el estudiante alcance la mayoría de edad. Cuando hablamos de ciudadanía, aquí hace referencia a la ciudadanía digital. O sea, ¿qué tan responsables vamos a ser nosotros para el uso de la información que vamos a manejar? ¿Listo? Entonces, recalco, la ciudadanía no hace referencia a alcanzar nuestra mayoría de edad, sino ciudadanía digital. O sea, cuán responsables vamos a ser nosotros para hacer buen uso de los recursos digitales y de la información que podemos conseguir en Internet. Ahora, varios estudios muestran que sí, tanto las entidades públicas como privadas están haciendo un esfuerzo para masificar este tema de las de las plataformas, perdón. Aquí, perdón. Tan es así que, por lo menos en el caso particular de nuestra universidad, hacemos uso de Teams, de Moodle, y también nos valemos a veces de algunas estrategias para que el desempeño o el transcurso de las clases sea un poco más didácticas. Podemos hacer uso de Kahoot, de Quizlet, o sea, podemos hacer uso también de YouTube, del WhatsApp también podría ser una buena herramienta de abordar nuestras clases. O sea, no solamente necesariamente tenemos que trabajar como lo que sea, como hacemos en nuestra universidad, con el uso de Teams, uso de Moodle, o algunas universidades acá de la costa están trabajando con Classroom, pero bueno, entonces en esencia, tanto las entidades públicas como privadas están tratando de promocionar más espacios digitales. Ahora les comentaba en la introducción de mi exposición, Colombia, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de las TIC, viene adelantando varios cursos para alcanzar la tan anhelada ciudadanía digital. Entonces, y Colombia es pionera en este tema de la ciudadanía digital, y tan es así que ha sido reconocida a nivel internacional por en su preocupación en la formación de los ciudadanos de manera digital. Listo. Ahora, este estudio tomamos como base, porque la idea es cómo mirar cómo la convergencia integra la sociedad global, es cierto. Ahora, tomamos como referencia al psicólogo estadounidense, también profesor Ronald Schmeck. Él concibe el proceso de aprendizaje. Él lo concibe como un estilo cognitivo con que un individuo se manifiesta cuando se enfrenta a una tarea. Listo. Pero ahora, ese estilo de aprendizaje, él lo asocia a 3 niveles, dependiendo la manera en cómo el estudiante va a afrontar una tarea de aprendizaje. Entonces, él maneja 3 niveles. El primer nivel que él considera el nivel o procesamiento superficial, cuya característica ahí en este estilo es la memorización. Para él, la memorización va a generar un aprendizaje de bajo nivel, porque el estudiante no va más allá de la información suministrada por el docente, sino que simplemente él se queda con la información dada por él, o sea, por el docente. O sea, no hace ningún tipo de análisis, no es capaz de asociarlo, no lo hace significativo, ni nada por el estilo. El otro estilo de aprendizaje asociado según el profesor psicólogo Ronald Schmeck, es el procesamiento elaborado. Aquí, en este procesamiento o nivel o estrategia que utiliza el estudiante, es la estrategia personalizada. ¿Cómo así? Cuando hablamos de una estrategia personalizada, la información recibida por parte del docente, el estudiante trata de asociarla
con algo de su cotidianidad. O sea, él busca que el concepto que se está emitiendo, buscarlo, asociarlo con su entorno y mirar si le puede servir más adelante o también si él, en algún momento de su vida ese conocimiento que se le está impartiendo, él ya lo puso en práctica. Aquí se considera que el aprendizaje con este procesamiento es un nivel medio. Bueno, otro tipo de procesamiento sería el procesamiento profundo. Aquí la estrategia utilizada por el estudiante, según el autor, es la conceptualización. O sea, que el muchacho se apropia como tal del conocimiento, hace un análisis, hace abstracciones, trata no solamente de relacionarlo con su cotidianidad, sino trata también de ponerlo, cómo puede ese concepto aplicarlo a diferentes campos del conocimiento. Cuando se alcance ese nivel, estaremos hablando que el aprendizaje es de alto nivel. Entonces, hay tres tipos de procesamiento. El superficial, característica aquí para la estrategia de memorización. El elaborado, asociarlo con su cotidianidad. Y el profundo, cuando hay análisis, hay abstracción, relación, aparte de relacionarlo con su cotidianidad, él trata de relacionarlo con otros conocimientos o con otras áreas del saber para alcanzar un nivel de aprendizaje alto. Ahora, para este trabajo, trabajamos con la escala de Likert. Esta escala de Likert es un instrumento de medición y recolección de datos cuantitativos. O sea, prácticamente esta escala de Likert busca es cuantificar algo que es intangible. Pero aquí yo doy una sugerencia, muy humildemente. Uno tiene que mirar cuál es la intencionalidad de esa pregunta, porque normalmente muchas personas piensan que cuando estoy haciendo esta escala de satisfacción o de valoración, siempre va a ser un 5. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso porque a veces cuando uno va a entrar a validar después el instrumento para mirar si la intencionalidad de mi objeto de investigación va a dar respuesta con las preguntas que yo estoy planteando, si yo no tengo plenamente establecida mi escala, si va de menor a mayor o de mayor a menor, eso puede generar que cuando yo haga la escala de fiabilidad me dé cosas que son inesperadas. Por lo tanto, uno tiene que tener claro al momento de plantear la pregunta si el siempre es el máximo valor o si siempre es el mínimo valor. Entonces aquí planteo una pregunta, o sea, planteo un ejemplo, cuando el 5 para siempre es la máxima calificación. Comprendo de manera clara las indicaciones dadas por parte del profesor. Entonces, uno cuando va a hacer ese tipo de preguntas, uno esperaría que la máxima calificación es que el estudiante cuando responda esa encuesta, la máxima calificación sea 5, o sea que la información que yo le estoy brindando al estudiante siempre sea de manera clara. Por lo tanto, la máxima calificación ahí sería pertinente el 5. Pero en cambio, si leemos la última, dice las actividades asignadas por parte del docente tienen poca relación con los temas de la clase. Aquí, nótese que ahora el siempre no va a ser el 5 porque es una escala de valoración negativa. Eso es lo que yo me quiero dar a entender cuando debo tener mucho cuidado al momento de seleccionar yo la cuantificación de algo intangible. O sea que no necesariamente el siempre va a ser la máxima calificación. Estoy colocando un ejemplo donde siempre es la máxima, pero estoy mostrando otro ejemplo, perdón, mostrando otro ejemplo en la diapositiva, donde siempre es la mínima calificación. Las actividades asignadas por parte del docente tienen poca relación con los temas de clase. Y acá tuve el atrevimiento de tomar esa pregunta en un proyecto que vine adelantando ahora con la universidad. Y aquí es otro tipo de pregunta, o sea, se mide si están de acuerdo o no con una apreciación. En este caso, la misión de la Universidad de la Costa como institución de alta calidad es coherente y pertinente con el medio social, cultural y ambiental. Entonces aquí, las personas que respondieron esa pregunta, hay que mirar, ahí sí, totalmente de acuerdo, era la máxima calificación y totalmente de desacuerdo, era la mínima calificación. Para este tipo de escala de Likert, pues
hay encuestas que califican de 1 a 10 o de 1 a 5, hay a veces de 1 a 4, eso ya es criterio del investigador, cuál es la intencionalidad que tenga el investigador al momento de hacer su trabajo. Entonces no hay una que sea de 1 a 5, que sea de 1 a 10 o que sea impar, que sea par, eso ya depende de la naturaleza de la investigación, ¿sí? Ahora siguiendo acá con los datos y métodos, este trabajo es un enfoque cuantitativo, es una investigación de nivel descriptivo y de diseño no experimental y corte transaccional. Me cuesta trabajo pronunciar esa palabra. No experimental quiere decir que los datos estuvieron de su fuente original con una sola medición y sin manipular las variables. O sea, se aplicó una vez la encuesta, miramos cómo actuaron los actores en su ambiente natural, no se manipuló ninguna variable, no se utilizó ninguna transformación de la misma como tal. Por eso es que el experimento o el trabajo tiene un trabajo de campo no experimental con corte transaccional. La población, en este caso, constó, ¿sí? Trabajaron con 40 profesores de todas las universidades de Barranquilla en ciencias naturales, perdón, de ciencias sociales, psicología y ciencias económicas. Y en este caso, se trabajó con toda la población, o sea, la muestra coincidió con la población, o sea, no hubo necesidad de hacer ningún muestreo, no se seleccionó tamaño de muestra ni nada por el estilo, porque se trabajó tuvieron acceso a todos los profesores. Entonces no hubo necesidad de hacer un proceso de seleccionar un tamaño de muestra mínimo sugerido, sino que se trabajó con los 40 profesores. Lo que le comentaba ahorita acerca dependiendo como estamos trabajando con una escala de Likert para mirar el nivel de satisfacción o el uso de las plataformas digitales, ¿cierto? Acá se utilizó una escala de Likert de 1 a 5 y cuando se validó el instrumento, eso nos dio una confiabilidad utilizamos el alfa de Cronbach y me dio un 80% de fiabilidad. ¿Qué es el alfa de Cronbach? Ese mide la consistencia interna del constructo, o sea, si las preguntas van a dar respuesta a nuestra investigación y hay una confiabilidad del 80%. Entonces, el cuestionario constó de 120 preguntas. Esas 120 preguntas tenía 15 secciones distribuidas en 5 dimensiones: portal institucional, plataforma virtual de educación, correo institucional, salas de computación y la ciudadanía digital. ¿Listo? Entonces acá se está midiendo el uso y el nivel de las tecnologías de la información en el contexto universitario. Entonces, como les comentaba, hay 5 factores con 15 secciones y cada factor se tuvieron en cuenta 3 secciones. Listo. Entonces, por lo menos cabe resaltar aquí que en el primer indicador, el indicador portal institucional, que representa si las instituciones utilizan como recurso educativo contando como redes telemáticas para la implementación de distintas actividades de aprendizaje. Aquí, básicamente, el indicador tuvo un puntaje bien alto de 4,2. Ahora, ¿cómo se obtuvo este 4,2? Se calcula, se hace un promedio ponderado. ¿Cómo así? Básicamente, se tienen en cuenta la cantidad de preguntas, o sea, cuántas veces se repitió él siempre que 5, casi siempre que 4, algunas veces asignamos el valor de 3, casi nunca le asignamos el valor de 1, perdón, 2, y nunca le asignamos el valor de 1, se calcula un promedio ponderado, es decir, el número de veces que se repitió el 5, el número de veces que se repitió el 4, sobre la totalidad de preguntas o de personas, perdón, que respondieron a la encuesta, que fue 40, hace el promedio de cada sección por cada indicador o por cada indicador y me da que es 4,2.
O sea, aquí lo que estoy diciendo es que el portal institucional, el 73% de las personas encuestadas cree que se usa casi siempre, ¿listo? Para el segundo, la segunda sesión dicen que se usa 100% casi siempre, y el 70% para el tercer factor, el tercer indicador del primer factor, el 70%. Listo. Ahora, el indicador o factor 2, que tiene en cuenta la plataforma virtual de educación, los resultados se inclinan hacia el uso de manera continua que se basa en de manera continua que se basa en que las instituciones tengan plataformas de educación virtual, así como recursos educativos en versiones electrónicas, además de las plataformas que proporcionan información a la comunidad universitaria. Bueno, entonces aquí cabe resaltar, por lo menos, el 70%, para la sesión 4, tiene en cuenta en la respuesta de encuestados. Se observa para la selección 4, dice, voy a permitirme leer tal cual estoy un poco nervioso, me disculpan. Teniendo en cuenta la respuesta de los encuestados, se observa que para la sección 4 el porcentaje casi siempre fue del 70%, mientras que en la sección 5 casi siempre recibió 50% y algunas veces 48%. Luego en la sección 6 la opción casi siempre obtuvo 27% y a veces 73%, lo que resulta en promedio de dimensión total de 3.5. Estos logros demuestran la existencia de la plataforma de educación virtual. Bien. Por otro lado, aquí el correo institucional, una representación del 50% en la opción de siempre sobre la implicación del correo en los procesos universitarios, donde también se logró un 27% en casi siempre y 23% para la opción algunas veces. Asimismo, sobre la sección 8, podemos decir que esta sección estaba dirigida a saber si se utiliza el correo como una vía de difusión en la labor docente. Aquí el 45% contestaron casi siempre, un 33% siempre, mientras que el 23% algunas veces. En la sección 9 del tercer factor, está correspondiente al tercer factor, dice que ahí mide la intención de saber si se concibe como un servicio para el proceso educativo. El 73% se inclinó hacia la opción casi siempre, mientras que el 27% lo hizo como siempre. Bien. Ahora vamos con el indicador, factor 4, perdón, salas de computación. En este factor, con respecto al tamaño de la sala de computación, las respuestas asociadas con la sesión indican la existencia de la misma como parte de la plataforma tecnológica en las instituciones de educación superior de Barranquilla, ya que el 75% de la población consideró la opción siempre, mientras que el 25% casi siempre dentro del apartado 10. Y aquí el promedio de este indicador también se considera alto porque básicamente en la escala de 1 a 5, el indicador tuvo un promedio de 4.3. Y por último, para la ciudadanía digital, pues la última dimensión, donde se preguntó a los docentes sobre los distintos procesos que desarrollan para promover el uso adecuado y crítico de los medios digitales que brindan las instituciones, se tiene que el 75% de la muestra escogió la opción siempre, el 22% casi siempre, y solo el 3% diciendo algunas veces. Respecto a este, se observa que el promedio para esta dimensión también se puede considerar alto, porque fue de 4.2. O sea que en términos generales podemos decir que el uso de las tecnologías de la información en el contexto universitario se está implementando de buena manera. ¿Por qué puedo decir yo esto? Dado a los resultados obtenidos por los indicadores. Listo, tocaría entrar a mirar con un poco más de detalle porque es el promedio que se presenta un menor valor. Pero recalco, en términos generales se está haciendo un buen uso de los niveles de tecnología de la información en el contexto universitario. Bueno, discusiones y conclusiones.
Cabe señalar que en las instituciones de educación superior colombianas, el portal educativo brinda información a la comunidad universitaria, así como herramientas para desarrollar investigación en Internet, proporcionando recursos educativos de todo tipo, gratuitos y utilizables directamente desde Internet, material didáctico o desde las computadoras. Por lo menos en nuestra universidad tenemos acceso a las SCUP, donde tenemos acceso, por lo menos en el caso de estadística, tenemos acceso a dos programas que son el IBM SPSS y StackGraph, que facilitan el entendimiento de la estadística. Como decía al comienzo, o sea, el paradigma cambió porque cuando yo en mi pregrado estudié matemáticas y vi estadística, el proceso era netamente manual y muy poco eh, se preocupaba uno por la interpretación del resultado. O sea, no interpretábamos el resultado como tal. Ahora se está dando más importancia cómo yo aplico, cómo haciendo uso de estos recursos, haciendo uso de estos recursos, de los laboratorios virtuales que tenemos en la universidad, o haciendo uso del Teams, o haciendo uso perdón, de la plataforma Moodle, ¿verdad? Y implementando en el caso particular, eh, cuestión que es de estadística, esto nos ha permitido que el desempeño de los estudiantes sea sea mucho mejor que cuando se desarrollaba de manera tradicional. El proceso de enseñanza y aprendizaje a través de las TIC posibilita la capacidad de adecuar la información a las necesidades y características del usuario, tanto para los niveles de formación que puedan tener y su preferencia con respecto al canal por el que quieran interactuar o simplemente por intereses formativos planificados por el profesor. Entonces acá el estudiante va a tener la posibilidad, ¿cierto? Como nuestras clases quedan grabadas, entonces el muchacho tendrá la posibilidad de acceder a esa información en el tiempo que él estime conveniente y cómo va a ser el buen uso de esa información, teniendo en cuenta eh, los procesos, el estilo de aprendizaje que plantea el autor, que tomamos en cuestión, el profesor Ronald Smith, ¿cierto? Para mirar a ver si el estudiante, haciendo uso de la información que estamos suministrando, si él solamente se va a quedar en la memorización o o en la conceptualización, que es lo ideal, que llegue a la conceptualización, o simplemente en el nivel intermedio, que él es que asocia lo aprendido con algo vivido. La adaptación al cambio será una necesidad para vivir en estado, para vivir en este estado, perdón, la adaptación al cambio será una necesidad para vivir en este escenario global, que generará una mente abierta a nuevos conocimientos. Estas competencias deben ser tenidas en cuenta en los nuevos enfoques educativos para a partir de ahí, porque a partir de ahí se deberá generar un nuevo concepto de educación que prepara a los niños y jóvenes para afrontar la sociedad del siglo XXI. Las escuelas hoy en día, el trabajo se centra en formar ciudadanos de este mundo global, o sea, nuevamente recalco la cuestión del paradigma. No vamos a formar estudiantes que sean memorísticos, sino antes por el contrario, que tratemos al máximo de alcanzar el nivel estructurado, o sea, que el estudiante desarrolle la habilidad de conceptualización, de abstracción, de relación, ¿listo? La vinculación de las TIC dentro de los procesos educativos permite no solo la formación de personas capaces de desarrollarse en los medios electrónicos como profesionales, sino que al hacerlo demuestren comportamientos cívicos dentro de estos nuevos contextos virtuales. O sea, ¿qué tan responsables estamos siendo nosotros con el uso de esa información? Bueno, ¿cuál es mi perspectiva? Creo que se lo comenté al comienzo. La verdad, pienso seguir adelantando trabajos como las TIC pueden mejorar nuestros procesos educativos y que ese aprendizaje para el estudiante sea significativo. Entonces, quedo abierto. Espero que la charla haya sido o la exposición haya sido de su agrado. Quedo abierto aquí a las preguntas que a su bien ustedes estimen realizar. Ok, bueno, profe Henry, la verdad, muchísimas gracias por su charla, por mostrarnos parte de su trabajo. A continuación, damos un espacio al público para que escriba a través del chat sus preguntas y generar aquí un pequeño debate con el profesor Henry.
Hola Henry, hola Jairo. Hola, Mientras los asistentes formulan sus preguntas, voy a hacer una pregunta yo, Henry. La verdad es más una invitación para que tú nos comentes un poquito sobre exactamente lo que tú comentabas, ¿no? La importancia de cuando uno va a colectar datos o cuando uno va a evaluar de la validación de los instrumentos, ¿no? Y sí, cómo es señor. importante el diseño de ese instrumento y cómo él nos afecta completamente la calidad de los datos que tú estás colectando. Me gustaría que tú nos comentara un poquito sobre ese tema, dado que tú nos estaba hablando ahí, y si hay algunos otros instrumentos que quizá tú tengas en miras validar o trabajar también. Ok, bueno, Carlos, normalmente la gente nos busca a nosotros, pues, a los estadísticos, es después de que, o sea, hacen el trabajo, ellos mismos generan su cuestionario y después nosotros tenemos que mirar cómo adaptamos esa información para nosotros poderla procesar. Cuando lo ideal sería que antes de desarrollar el experimento, ¿verdad? Eh, Se asesoraran con nosotros para mirar si el tipo de estudio que se va a realizar es experimental, si no es experimental, y si no es si es experimental, qué tipo, o sea, si va a ser de un factor, de dos factores, o si es no experimental, si va a ser transaccional, me cuesta trabajo esa palabra, o si va a ser de manera longitudinal, dependiendo de la intencionalidad del objeto de estudio, ¿no? ¿Ok? Primeramente, debería, antes de, bueno, que formulen su objetivo y mirar nosotros como estadísticos, dar una sugerencia de cuál debería ser el camino pertinente para que el trabajo tenga los resultados deseados, Carlos. Pero normalmente nos llaman después de, no antes de. Entonces, la invitación es que nos llamaran antes, nos planteen cuál es el objetivo del estudio y mirar, nosotros ahí con nuestra humilde opinión, mirar cuál sería el diseño de experimento adecuado para adelantar la investigación, Carlos. Así es, yo creo que todo ese cuidado es importante para disminuir los sesgos, ¿sí? Yo creo que siempre es complicado tú decir que no va a generar ningún sesgo en un experimento, pero creo que el objetivo de nosotros como investigadores es siempre minimizar sesgos. Y creo que ustedes desde la estadística tienen ese poder, ¿no? De ponderar la pregunta, generar la metodología correcta de muestreo, de colecta de datos, de análisis de datos, antes que uno empiece el experimento. Así es, Sí, muchas gracias. profesor Carlos, me pasó con un trabajo de maestría en educación en San Andrés, con la Universidad de la Costa. Eh, ya estaban hechas las preguntas y los profesores estaban preocupados porque antes de que yo empezara a dictar el curso de análisis de datos, ellos habían hecho la fiabilidad del instrumento y habían utilizado mal la escala y les daba que la confiabilidad no llegaba ni siquiera al 10%. Era porque plantearon mal las preguntas, o sea, la intencionalidad de la pregunta no estaba dando respuesta a los objetivos que habían delimitado ellos en su trabajo. Entonces también ahí tocó explicarles cuál era la manera adecuada de colocar la escala para poder mirar, para que la fiabilidad del instrumento del constructo fuera la adecuada. Ok, profe Henry, por acá tenemos otra pregunta por parte del público. Dice el profesor Miguel, buenas tardes, gracias por la charla tan relevante. Mi duda es cómo visualiza el rol del libro de texto conforme se incrementa el uso de herramientas digitales. Bueno, por lo menos, esa es una discusión bastante interesante. Por lo menos yo utilizo las dos herramientas. O sea, yo soy de los que si no escribo o leo, pero por lo menos aquí tengo la preparación de mi charla, yo escribí y también busqué información o sea, decirte que dejar de relegar el libro, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, tenemos que mirar cuál es la intencionalidad al momento de utilizar el recurso. O sea, tenemos que ser muy equilibrados al momento de utilizar un recurso digital y también no dejar de usar el libro. Porque por lo menos, les comento, a pesar de que soy amante de la tecnología,
también me gusta, cuando preparo mis clases, escribo, porque si no escribo, puedo estar leyéndolo de manera digital, que no proceso yo la misma información. Entonces, me toca coger el texto, o sea, yo tenerlo en la mano y rayar. O si me toca a veces imprimir, no sé, o sea, la verdad, recomiendo muy humildemente que nunca dejemos de usar el libro. No sé si estoy dando respuesta a la inquietud de la persona que la formuló. Ahí Sí, lo escucho. claro que sí, profe Henry. Eso, lo de la escritura, para memorizar algo, para poder después dar un discurso, poder enseñar algo es totalmente importante. Como decían antiguamente, el que escribe aprende 2 veces. Sí, señor. Jairo, a pesar de que el psicólogo que tomamos aquí como referencia, como tomamos para soportar nuestro estudio o nuestro trabajo, dice que el nivel más básico es la memorización, pero tenemos que también, nosotros, yo creo que ese es el primer nivel que alcanzamos nosotros, memorizamos, y después sí, cuando alcanzamos, o sea, tenemos ese nivel básico, lo ideal es que también alcancemos el máximo, que seamos capaces de conceptualizar, de relacionar, ¿cierto? De abstraer, pero invitación no a dejar el libro. Sí, claro que sí, profe. Por el Henry, momento no yo, yo, tenemos... yo Adelante, tengo profe. otra. Henry, já que Miguel nos invitou aí a pensar no rol que tem outros instrumentos, eu creio que tu e eu hemos hablado já sobre um tema e me gostaria que tu compartilhara com os assistentes lo que hemos venido adelantando sobre el papel de los laboratorios virtuales, ¿no? Si tú pudieras nos comentar un poquito que ese otro trabajo que tú estás desarrollando. Bueno, ese trabajo me pareció bastante interesante. Y aquí, bueno, aquí no se hizo un análisis tan profundo. Profesor Carlos y yo, bueno, profesor Carlos, inicialmente teníamos una idea. O sea, me gustó el ejercicio que hicimos, ¿no? Porque se plantearon con el profesor Alonso, el profesor Carlos y mi persona, hubo una conversación bien amena acerca de cómo él iba a ser la manera de abordar el trabajo. Y nosotros pensamos inicialmente, una cosa es lo que dice la teoría, otra cosa es lo que ocurre en la cruda realidad. Y lo digo ¿por qué? Porque nosotros pensábamos hacer, hacer un análisis factorial inicialmente, pero los datos no mostraron, mostraron comportamiento normal. Y uno pensaría que entre más datos haya, la distribución tiende a comportarse de manera normal. ¿Y cuál fue la sorpresa para nosotros y para el profesor Carlos cuando hicimos el análisis o test de normalidad? A pesar de que teníamos eran 12.000 datos, Carlos, 11.000. Sí. Se me callé. Bueno, creo que el profe Henry tiene algunos problemas de conexión por el momento. Bueno, entonces así, solo para no dejar en el vacío la pregunta, voy a comentarles que nosotros hemos venido trabajando en muchos otros trabajos de investigación acerca de educación, y una de las preguntas que quizá nos vaya a generar a futuro frutos muy interesantes es que nos estábamos preguntando qué tanto la ausencia de los laboratorios presenciales, ¿verdad?, podría estar impactando la competencia de nuestros estudiantes y la formación de esas competencias, ¿verdad? Y con este mundo de datos de casi 12.000 muestras, yo creo que me caí también. No, profe, lo escuchamos. Sí, dale. Y una de las cosas que nos ha puesto a pensar mucho era a nivel nacional, ¿no? Estuvimos reunidos los decanos de ciencias y nos preguntábamos qué tan grande es el impacto de la ausencia de esos laboratorios presenciales en la formación de físicos, químicos, biólogos y otros profesionales. Entonces, nosotros acá en la universidad tenemos mucha información colectada de nuestras clases, de nuestros laboratorios, y empezamos a cruzar datos en búsqueda de esa pregunta, ¿verdad? Cómo eso afectaba, por ejemplo, el desempeño académico, determinadas competencias,
Y ese es un trabajo que Henry y Alonso han venido adelantando. Es un número muy grande de datos. A principio se intentó un abordaje de análisis, ese abordaje no pudimos avanzar o no se mostró muy efectivo. Y básicamente lo que hemos venido trabajando es buscando cuál es la información que es posible extraer de esas datas. Sabemos que hay muchos factores que no se pueden controlar, hay factores diversos y hacer las correcciones a múltiples factores muchas veces es bastante complicado. Pero ahí vamos y creo que Miguel nos ha dado una otra sugerencia, ¿verdad? A tantos profesores del departamento que les gusta trabajar con educación, hacer ese tipo de proyecto, yo creo que tiene un retorno muy rápido a nosotros mismos, tanto acá en la universidad como en la escuela. ¿Vale? Entonces, solo para que podamos cerrar ahí esa idea y no dejarlo así en vacío, les comparto un poco de lo que hemos venido trabajando también. ¿Vale? Gracias, Jairo. Gracias a todos los demás también. Yo creo que Henry, no sé si ya regresó. No, profe, perdió la conexión. Dale, porque a mí también me parece como que si tuviera muy mal mi conexión, Jairo. De mi parte, no tengo más comentarios, entonces dejo la palabra contigo, Jairo. Ok, bueno, listo. Agradecer, aunque no esté en presencia, el profesor Henry por su colaboración y su espacio, dictándonos esta charla tan interesante y pertinente en el mundo actual. Sin más que decir, nos despedimos de nuestro público. Muchas gracias también a ustedes por su asistencia. Nos vemos el próximo jueves con otra charla de un invitado externo. Hasta luego.